Seguramente la mayoría de cosas de esta clase ya las han visto en biología, entonces ya por ahí tienen algo de base. Vi que le fue bastante bien también en su pretest, entonces chévere. Vamos a avanzar rápido. Tampoco es una clase muy larga. A ver. ¿Me confirman si se puede ver la pantalla? Sí se ve. Ok, genial. Entonces, ahora sí vamos a comenzar. A ver, el día de hoy vamos a ver la sesión número 4 de la sección de genética, ya saben, que vendría siendo bases moleculares de la transmisión hereditaria. O sea, netamente genética a nivel molecular. No sé si se acuerdan que en la primera clase vimos que la genética tiene una gran serie de ramas. La genética molecular prácticamente nos habla de los genes, pero desde su parte más chiquita, que es el ADN. Así que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Como les digo, también esto ya lo han visto un poquito en biología, entonces genial. A ver. Ay, un momentito. Ok, primero para poder hablar de ADN tenemos que conocer parte de su estructura. ¿Alguno sabe cuáles son los ladrillitos que conforman el ADN? Sus monómeros, más bien. Por ejemplo, para las proteínas son los aminoácidos. Para los carbohidratos son los monosacáridos. Para el ADN, ¿saben cómo se llaman esos monómeros? Nucleos nucleótidos. Exacto, nucleótidos. Y los nucleótidos a su vez están compuestos por tres cositas principales que justo acá les he colocado, que vendrían siendo el fosfato, la pentosa, que es un azúcar, y se le dice pentosa porque tiene 5 carbonos. Aquí les coloqué estrellitas para que se acuerden. Y una base nitrogenada que digamos que es el que le va a dar personalidad a cada nucleótido, ¿ok? Eso sería lo que compone principalmente cada nucleótido y muchos nucleótidos conforman lo que es el ADN que se ve algo así. ¿Quién dijo que el ADN se ve así? Estas personas de acá, que son dos investigadores, Watson y Crick. ¿Ok? Dieron las bases para saber más o menos cómo se distribuye el ADN, que es dos cadenas, como pueden visualizar. Cada vez que vean el ADN, piensen en una escalerita de caracol. ¿Ok? ¿Y qué conforman estas cadenitas? Pues lo que ven acá en pantalla, fosfato, pentosa y base nitrogenada. La parte de la, a ver, ¿cómo les digo? Esta partecita de aquí, este hélice que está hacia afuera, lo que sería la baranda en la escalera, es prácticamente fosfato y pentosa. Y los escalones que están aquí vendrían siendo las bases nitrogenadas que se conjugan entre sí, ¿ok? ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Guanina, citosina, adenina, timina. Y para el ARN vendría siendo el uracilo. Nos olvidamos de la timina y es el uracilo, ¿ok? Algo más que tengan que recordar, que no deben confundir nucleótido con nucleósido. ¿En qué se diferencia un nucleótido de un nucleósido? ¿Alguno sabe? Miren, la principal diferencia es que el nucleótido con T va a tener al fosfato, a este de aquí, que prácticamente le va a dar una carga un poco negativa, ¿ok? Mientras que los nucleósidos con S solamente tienen su pentosa y su base nitrogenada, nada más. Entonces, cada vez que les hablen de ADN, acuérdense, fosfato, pentosa y base nitrogenada. ¿Qué es una pentosa? Un azúcar. Específicamente, ¿cuál azúcar? Desoxirribosa. ¿Ok? Y ya está. Eso sería toda la parte de la estructura del ADN. Ahora, ¿qué más tenemos que mencionar? Netamente a las bases nitrogenadas. ¿Ok? Tenemos muchos tipos de bases nitrogenadas, en total 5, pero también las podemos
prácticamente discriminar entre sí. Podemos separarlas en dos grandes grupos. Unos van a ser las pirimidinas y otras van a ser las purinas. ¿Cómo es que las separamos y por qué? Porque las purinas tienen doble anillito, como pueden ver en la imagen, dos anillos, mientras que las pirimidinas solamente tienen un anillito. ¿Cuál es la mnemotecnia típica que en todos sitios les van a mencionar para saber cuál es cuál? Agua pura, por eso les coloqué con agüita. Agua pura. Adenina y guanina son purinas. Seguramente también les habrán dicho algo así para biología. Entonces, adenina y guanina, purinas, doble anillo. Y las pirimidinas ya vendrían siendo la citosina, el uracilo y la timina. Acuérdense que el uracilo netamente del ARN y la timina también netamente del ADN. ¿Ok? Ahora, ¿qué más tienen que saber respecto a las bases nitrogenadas? Que hay parejitas, entre ellas son noviecitos. ¿Por qué? Porque tienen que tener cierta complementariedad. Entonces no es que se van a juntar así al azar unas con otras, ¿no? Sino que cada quien decide con quién juntarse. Por eso se dice que las bases nitrogenadas pues tienen a su pareja y con esa solamente se pueden unir, no se pueden unir con otra más. Entonces, las parejas serían la adenina con la timina, eh, igual al revés, timina con adenina, guanina con citosina y citosina con guanina, ¿ok? Esa es la parte de la complementariedad. Aquí, error de PPT, disculpen más bien, el uracilo se une con la adenina. Me confundí al escribirlo. ¿Ok? En el caso del ARN, pues ya saben que no tiene timina, tiene este aquí, que es el uracilo. Y es por eso que normalmente decimos que la adenina es infiel. Ahorita les voy a explicar cómo más podemos sustentar eso. Miren, aquí está cuántas cadenas forman. Ya saben que las moléculas químicas generalmente al unirse tienen que formar cadenitas de unión. ¿Ok? Estas cadenitas las conocemos como, en este caso, puentes nitrogenados. ¿Qué sucede con estos puentecitos? Miren, por ejemplo, la adenina con la timina tienen solamente dos puentes, dos enlaces. Lo que quiere decir que es una unión particularmente débil, a diferencia de la guanina y la citosina, que tienen tres enlaces, lo que hace que la unión sea mucho más fuerte. Algo más que tienen que recordar aquí, que la adenina pues también se une con el uracilo. Entonces, además de tener una unión bastante débil, es infiel. Entonces, por ahí más o menos lo pueden sacar, ¿ok? Para que se acuerden quién tiene tantos enlaces y quién tiene tantos enlaces. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Acá también les coloqué esta imagen porque es bastante fácil mencionar cómo se distribuye el ADN, pero aquí para que tengan una idea real. Estas de aquí vendrían a ser las cadenas. Estas. Y estos de aquí son los peldaños. ¿Ok? Entonces, acá como pueden ver en la imagen, tenemos al fosfato en la cadena y también vamos a tener la desoxirribosa, o sea, el azúcar, componiendo la cadena. Y en la parte central, las bases nitrogenadas que se conjugan entre sí. Bien, aquí tenemos a la citosina con la guanina, a la adenina con la timina y así sucesivamente. Y ya, eso sería en general toda la parte de la estructura del ADN. Ahora, ¿qué más tienen que saber en esta partecita de aquí? El ADN ya saben que es una hebra, que va así, como un listón, pero no está presentado de esa forma en la célula porque sería imposible. Es una cadena tan larga que si estuviera así desempaquetada, por así decirlo, prácticamente no alcanzaría. Entonces las células, como son muy inteligentes, tienen que compactarlos en los cromosomas. Y ya hemos hablado un montón de cromosomas cuando vimos la parte de citogenética. Entonces, ¿qué conforma este cromosoma? ¿Por qué decimos que el cromosoma es ADN más histonas? ¿Dónde está realmente el ADN? Eso es lo que vamos a ver en este pedacito de acá. Y ya, miren, aquí tenemos inicialmente nuestro cromosoma. El cromosoma está ultra condensado, ¿ok? ¿Qué sucede si vamos desenrollando el cromosoma como si fuera un ovillo? Vamos a tener lo que es la cromatina, que es esta de aquí. Y si la seguimos desenrollando, pues vamos a tener las asas de cromatina. Pero, ¿qué conforma estas asas de cromatina? Lo que son los nucleosomas, estos circulitos de aquí.
¿ok? Que se van a ir agrupando, agrupando, y mientras más se van agrupando, van a ir conformando pues toda la asa de cromatina. También a los nucleosomas se les dice collar de perlas. Pero ¿qué hay dentro de este nucleosoma? Pues lo que son las histonas, que están aquí. Ay, muy grande, ya, que están aquí. Aproximadamente 8 histonas van a conformar lo que es el nucleosoma y van a estar distribuidas de esta forma. Y ya saben que tenemos las histonas H2A, H2B, H3, H4, pero la que es rebelde es la H1, que como ven no está dentro del complejo, sino que está a la periferia. Esa es la única diferencia de la H1 con el resto de histonas. Entonces aquí pueden ver un poco la distribución. Bien, tenemos al nucleosoma y todo lo que está en el centro son las histonas. Y este cosito verdecito que ven por acá es la H1 que se queda en la periferia, ¿ok? Así más o menos para que lo tengan en cuenta. ¿Y qué es este cosito azulito que está rodeando toda la histona? Nada más y nada menos que el ADN. Que si hacemos un zoom, ya saben que se ve como una doble cadena, ¿ok? Eso sería esta parte. Y ya, lo mismo de este lado, para que lo tengan en resumen, sería que ¿qué conforma a un cromosoma? Lo que es la cromatina. ¿Y qué hay en la cromatina? Varios nucleosomas. Aprox 6 nucleosomas que se van uniendo a otros y van formando toda la cadenita. ¿Qué hay en estos nucleosomas? 8 histonas, con la histona de periferia, que es la H1, y rodeando estas histonas va a estar toda la hebra de ADN. ¿Ok? Entonces es así que toda esta información llega a compactarse. Ya entienden por qué si se pierde un pedacito del cromosoma es tan grave, porque pareciera que es poco, pero contiene una gran cantidad de información que está ahí toda comprimida. Y ya, esto sería esta partecita de acá. ¿Alguno tiene alguna duda hasta acá? ¿No? Entonces, a ver, vamos a seguir. El dogma del ADN, que seguramente ya se lo saben de memoria, pero igual tenemos que darle una repasadita. Porque estamos hablando de genética, genética es literalmente ADN 2.0. Entonces sí. ¿Qué tienen que saber del ADN? Los tres cositos que se dedica a hacer eternamente, ¿ok? Las tres cositas que elabora que permiten que todavía exista lo que es la vida. Antes se tenía diferentes pensamientos acerca del dogma del ADN, pero hubo varios descubrimientos que han llegado a que estos pasos de aquí son el dogma central de toda la biología. Entonces, ¿qué ocurre primero? Ya saben que tenemos nuestra hebra de ADN, pero no es que solamente exista ya, sino que tiene que replicarse a sí misma. ¿Cómo ocurre este proceso? Ya saben que la hebra es doble, entonces, por cada hebrita de ADN vamos a obtener dos hebras idénticas, ¿ok? Esa es la parte de replicación. El ADN duplicándose, digamos, a sí mismo. Después, la transcripción, que es este proceso en el que el ADN pasa a ARN, que ahí tienen más o menos la imagen de cómo se ve cada uno. El ARN es mucho más simple que el ADN, ¿ok? Una sola cadenita y ya. Tranquilo, en lugar de tener timina, va a tener lo que es el uracilo. ¿Y por qué necesitamos que el ADN se pase a ARN? Porque como es mucho más simple, es muchísimo más fácil completar el siguiente paso, que es la traducción. Que esta información genética pase a ser proteína. Ali, pero a mí, ¿para qué me interesan las proteínas? Las proteínas son las principales encargadas de todas las funciones de nuestro metabolismo, ¿ok? Todas las proteínas que están en nuestro cuerpo tienen un porqué, tienen una función en diferentes sistemas. Y ya lo van a ir viendo más adelante. Entonces, es por eso que es necesario que este ARN se llegue a traducir. Así que tres simples pasos. Replicación, ADN duplicándose a sí mismo, de una hebra madre salen dos hebras hijas. La transcripción de ADN a ARN, simplificarse prácticamente, y la traducción, que es de ARN a proteína. Entonces, vamos a ver ahorita paso por paso cada uno, iniciando con la replicación. La principal característica de la replicación es que es semiconservativa, ¿ok?
¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a tener una hebra mamá, que es esta de aquí, y esta hebra tiene que abrirse. Va a separar sus dos listoncitos. Y por cada listoncito mamá, digamos, vamos a tener también un listoncito hija. Es así que se forman dos cadenas, que tienen una parte nueva, que se acaba de formar, y una parte viejita. Es por eso que es semiconservativo, ¿ok? ¿Cómo ocurre este proceso? Aquí está, uno de los procesos más importantes, más básicos que han tenido que aprender en lo que es biología. Tenemos también un montón de enzimas que van a tener que actuar, iniciando por, bueno, la topoisomerasa. Aquí tenemos nuestra cadena, ya saben que la cadena va pues 5' a 3', que no son nada más que la ubicación de los carbonos en la cadena. ¿Qué ocurre? Esta cadena tiene que llegar a abrirse, gracias a quien se abre la helicasa, que a la helicasa también se les conoce como las tijeras del ADN. Estas tijeras tienen que romper los enlaces que se han formado entre las bases nitrogenadas para que se pueda abrir. O sea, de estar así, tiene que pasar así, como pueden ver en la imagen. Ahora, ¿qué es esta que está acá, esta intrusa, la topoisomerasa? Prácticamente se encarga de aliviar la tensión, ¿ok? Al momento de la apertura, porque las bases nitrogenadas quieren volver a unirse. Entonces, para que esto no ocurra y que para que tampoco haya un superenrollamiento del ADN y termine todo un desastre, la topoisomerasa reduce esta tensión. Y ya, bueno, la helicasa, ya saben, separa la parte de las uniones, los puentes de hidrógenos que hay entre las bases nitrogenadas, y así cada hebra va a poder actuar como un molde más adelante para formar una hebra de ADN totalmente nueva, bueno, parcialmente nueva. Luego tenemos a la ADN polimerasa, que es la más importante durante todo este proceso. ¿Qué hace la ADN polimerasa? Como dice su propio nombre, polimeriza. ¿Y qué quiere decir polimerizar? Un monómero es una sola unidad, un polímero son varios monómeros. Entonces, si la ADN polimerasa polimeriza, vale la redundancia, quiere decir que va a ir añadiendo segmentos, 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 en este caso bases nitrogenadas, para poder completar toda esta hebra de ADN, ¿ok? Entonces va a realizar la síntesis. Lo ideal es que esta síntesis ocurra de 5' a 3', pero no necesariamente va a ocurrir así todo el tiempo. Uy, espérense, me trabó mi mouse. Ahí está, ya. Y luego, al momento de que se abre la cadena, aquí justo lo que les estoy diciendo, vamos a tener dos tipos de hebra. Una hebra que está adelantada y una hebra que está en delay, digamos. ¿Por qué ocurre eso? Porque, como les digo, lo ideal es que el ADN polimerice de 5' a 3', pero como la hebra se abre, va a haber un segmento que sí va de 5' a 3', pero hay otro segmento que va a la inversa, 3' a 5'. Entonces se la complica totalmente a la ADN polimerasa. Es por eso que en esta sección tienen que añadirse cebadores, que son pequeños fragmentitos de ARN que sintetiza una enzima que se conoce como primasa, que va a ser necesario para que esta sección pueda tener la síntesis de ADN, o sea, que pueda ser polimerizada. Entonces, traducción de todo lo que acabo de decir, tenemos una hebra que es rápida y otra hebra que es lenta. En la hebra rápida se chambea normal, tranquilo, todo genial. En la hebra lenta se necesita de ayuda. ¿Ok? Se necesita alguien que carree, en este caso los cebadores. Es así que la ADN polimerasa pues puede ir añadiendo las bases nitrogenadas y ya, y todo genial. Eh, entonces, mientras la ADN polimerasa los va añadiendo, va dejando pequeños espacios, ¿ok? Secciones que tienen información, secciones que no. Y esas secciones que deja estas pequeñas secuencias de ADN se les conocen como fragmentos de Okazaki. Cuando termina todo este proceso, estos fragmentos tienen que unirse para poder ya formar la hebra. Y ese sería el resumen de la replicación. Muy rápido, ¿ok? El siguiente proceso que ya conocen, que es la transcripción, o sea, el paso de ADN a ARN, que me parece que este es uno de los procesos más bonitos de aprender,
también más rápidos porque lo podemos resumir en 3 pasos: splicing, capping y la poliadenilación. Y ahorita vamos a ver. Miren, ya saben que no podemos transcribir todo el material genético, porque es demasiado y porque aparte sería innecesario. Digamos que en algún momento necesitamos de alguna proteína, por ejemplo la lactasa. ¿Para qué sirve la lactasa? Cuando uno se come su hamburguesa con doble queso o su pizza, tiene que poder degradar la lactosa que se encuentra en esos alimentos. Entonces vamos a necesitar lo que es la lactasa. En alguna parte de todo este material genético, de todo el ADN, en todo el cromosoma, va a estar un pedacito que es el que va a decir, así puedes formar la lactasa. Entonces, la célula no se va a poner a traducir todo, no se va a poner, perdón, a transcribir todo. Tiene que tener secciones que le digan desde acá y hasta acá. Y esas secciones son las promotoras y las secciones terminadoras. ¿Ok? Es así que la célula prácticamente sabe dónde poner inicio y dónde poner fin a estos procesos. Entonces, ¿qué es lo primero que ocurre para aquella transcripción? Se tiene que reconocer la zona promotora. Es así que se va transcribiendo todo este pedazo de aquí hasta aquí, hasta que se reconoce la zona terminadora y es hasta ahí que la célula dice, ya, acá nomás nos quedamos. Entonces, nos quedamos con una región transcripta, que sería toda esta zona de acá. Ahora, esta zona no es perfecta, no es que ya está listo todo, ¿ok? Sino que va a tener algunas partes que se les conoce como exones, que son, digamos, las partes importantes, o sea, las partes que sí deben llegar a traducirse. Y después están los intrones, que son zonas que no tienen información importante, o sea, prácticamente son zonas vacías, zonas de relleno. ¿Qué hay en estas zonas? Masas nitrogenadas que se repiten y se repiten y se repiten. Relleno. Entonces, vamos a tener que eliminar estas partes. Y ya, a ver, vamos a ir viendo paso a paso. Primero iniciamos con el splicing. En el splicing tenemos que eliminar lo que no es importante, o sea, eliminar a los intrones. A ver, acá se los coloco. Splicing, eliminar a los intrones. Entonces la célula tiene que reconocer cuál es la parte importante y cuál no, y eliminarla. Y aquí ya estaría, por ejemplo, completo el splicing, y toda esta zona aquí son exones, o sea, zona que sí contiene información importante. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es el capping. Capping viene de cap en inglés, que es gorrita, y es prácticamente a este pedacito de información colocarle una gorrita. ¿Ok? Es algo típico de células eucariotas. Se le tiene que poner un pequeño capuchón, también le dicen caperuza, y esta caperuza es de 7-metilguanosina. ¿Ok? Se coloca en el extremo 5', como pueden ver acá en la imagen, este caperuzón, y ya estaría la parte del capping. Y luego está lo que es la poliadenilación, el último paso. Con el mismo nombre lo pueden sacar. Poli significa muchos y adenilación proviene de adenina. Entonces ahí ya más o menos se dan una idea de qué está ocurriendo. Ya saben que ya tenemos nuestra caperuza en el sitio 5'. Acá. Entonces, ¿qué nos queda libre? El sitio 3'. ¿Y qué tenemos que hacer en el sitio 3'? Pues la poliadenilación. Se van a ir añadiendo muchas bases nitrogenadas de adenina, muchas adeninas, que acuérdense que cada una de ellas pues viene con su desoxirribosa y y con su fosfato. Entonces se van a ir añadiendo y ahí tendríamos lo que es la cola polía, ¿ok? O cola de muchas adeninas. Y ya está. Así ya tendríamos listo nuestro segmento para el siguiente paso, que es la traducción. Entonces, en resumen, ¿qué ocurrió? Eliminamos intrones, añadimos la 7-metilguanosina al extremo 5' y añadimos la cola polía al extremo 3'. Y ya está. Ese es todo el proceso de la transcripción. Ya lo pasamos de ADN a ARN.
Y ahora el último proceso, que es un poquito más largo, que vendría a ser el proceso de traducción. O sea, ya tenemos nuestra cadena de ARN, pero como ARN no es funcional. Así que tenemos que pasarlo a proteína para que pueda realizar acciones en nuestro cuerpo, o sea, para que chambee. Lo dividen en tres grandes partes. Iniciación, elongación, que es prácticamente cuando se van añadiendo aminoácidos, y lo último que es la terminación, cuando todo este complejo de traducción se desarma, por así decirlo. Entonces acá les puse esta imagen para que vayamos viendo prácticamente el paso a paso, ¿ok? ¿Qué tienen que saber de este proceso? Que ocurre gracias a los ribosomas. Y estos ribosomas pueden estar libres en el citosol, ¿ok? Y es ahí donde tiene que ocurrir esta parte. Entonces, ¿qué va a ocurrir primero? Tenemos nuestra información, nuestra cadena de ARN, que en este caso es esta de aquí, la cual va a tener un codón de inicio. Como siempre, ya saben que la célula, en este caso el ribosoma, que es una organela celular, va a necesitar saber dónde comenzar y dónde finalizar. Este codón de inicio es AUG. ¿Qué significa AUG? Adenina, uracilo y guanina. ¿Ok? Que es el codón que va a codificar la metionina. ¿Qué es la metionina? Un aminoácido. Acuérdense que estamos tratando de formar proteína. Entonces, la proteína es la unión de muchos aminoácidos, muchas cadenas de aminoácidos. Así como ADN es a nucleótido, proteína es a aminoácido. ¿Ok? Entonces, se necesita este codón de inicio. Siempre va a ser AUG. Eso no se olviden, no cambia para nada. Si necesitamos que se forme una proteína, siempre tenemos que empezar con AUG. Y ya, ¿qué va a ocurrir? Una vez se reconoce esto, el ribosoma tiene dos grandes subunidades. Una que es la subunidad 60S y la otra que es la subunidad 40S, o subunidad grande y subunidad pequeña. Entonces, la primera que va a cambiar es la subunidad pequeña. ¿Ok? Eh, esta prácticamente tiene que reconocer el segmento que le estamos llevando y a la vez tiene que unirse a lo que es el ARN de transferencia. Este ARN de transferencia nos va a traer un anticodón, que es este de aquí, que es un codón complementario a nuestro codón de inicio. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se va a encargar el ARN de transferencia? También se va a encargar de traernos los aminoácidos. Entonces, ¿cómo sería en sí todo este proceso? Codón de inicio empieza a cambiar la subunidad pequeña, nos trae el ARN de transferencia, un anticodón, y a la vez nos tiene que traer el primer aminoácido, o sea, la metionina. Y así empieza este proceso. ¿Ok? Aquí ya tenemos la primera fase, que es la fase de iniciación. Miren, aquí está. El complejo tiene que leer para encontrar el codón de inicio y es así que se une y se tiene que ir trayendo cada uno de los aminoácidos según indique el ARN. Entonces, aquí está. Una vez que ya se reconoció este proceso, quien se va a unir es la subunidad ribosomal grande, ¿ok? O la subunidad 90S, como prefieran decirle. Esta subunidad tiene que ir leyendo poco a poco cada uno de los codones, o sea, los tripletes, o sea, de 3 en 3 las bases nitrogenadas. Y es así que, de acuerdo a que va reconociendo algo en el ARN, se tiene que traer ese aminoácido para que vaya creciendo. Entonces, aquí tienen más o menos cómo va el proceso. Es como un marco de cuadro, ¿ok? Digamos que tenemos A, G, U, CAG, ¿ok? Este es el primer codón que se lee, se trae un aminoácido, de ahí el ribosomita se mueve a los otros y trae el siguiente aminoácido, ¿ok? Se va moviendo de triplete en triplete. Aquí también se ve en la imagen. Y tiene que ir trayendo cada uno de los aminoácidos e irlos uniendo para poder formar la proteína. Y ya, todo este es el proceso de elongación hasta que finalmente va a leer un codón, que es el codón de stop, ¿ok? Y una vez que lea este codón, todo este proceso se va a detener
Y todo este sistema del ribosoma, o sea, la unión de la subunidad grande con la subunidad pequeña, ARN de transferencia y el ARN en sí que estamos traduciendo, todo se va a disociar y todos van a ir a donde les corresponde. La proteína que se formó al sitio que debe llegar para poder actuar y todo lo demás se llega a disociar. Y ya está. Esto ocurre cuando encuentra un codón de stop, que en un ratito pues vamos a ver cuáles son los codones de stop. Y este sería en sí el proceso de traducción del ADN. Ahora, eh, ya netamente vamos a hablar de codones, iniciación, stop, ¿ok? Y para eso tenemos que hablar en sí de lo que es el código genético. Como saben, tenemos en total, bueno, 5 bases nitrogenadas, pero cuando hablamos de ADN o ARN, estamos hablando de 4 bases nitrogenadas. Estas bases pueden conjugarse. Es así que vamos a tener en total varios tipos de combinaciones, ¿ok? El ADN va de tripletes. ¿Qué quiere decir que va de tripletes de 3 en 3 bases nitrogenadas? ¿Y por qué importa esto? Porque decimos que van tripletes porque cada 3 bases nitrogenadas es que se llega a traer un aminoácido. Entonces, tenemos 4 posibles bases nitrogenadas, elevado a la 3 porque son tripletes, serían 64 posibles combinaciones en total de aminoácidos, digamos, o sea, 64 combinaciones de bases nitrogenadas para que nos traigan un aminoácido. No es que haya 64 aminoácidos en total, no. Miren, aquí pueden ver la imagen del código genético que tiene todas las posibles combinaciones. ¿Y qué ocurre? Que se dice que el dogma es degenerado porque sí, tenemos 64 combinaciones, pero hay algunos códigos que nos van a dar el mismo resultado. Por ejemplo, todos estos códigos de aquí nos van a dar este aminoácido, ¿ok? Todos estos de aquí nos van a dar este aminoácido. Miren, por ejemplo, acá este AGA nos da arginina, AGG también nos da arginina, ¿ok? Hay algunos que se llegan a repetir, por eso se dice que es degenerado. Otra cosa importante que tienen que saber, eh, ¿con quién inicia AUG? Ya se los mencioné, que es la metionina. Típica pregunta, estas son los más que más preguntan. En el examen no, no les van a poner, no sé, UCU, ¿qué traduce? Serina. No, imposible que les pregunten eso. Los que les van a preguntar son codones de iniciación y codones de término. Muy parecido también a lo que pues les preguntan en biología, ¿no? Aquí está. Los más importantes, el codón de iniciación, metionina, solamente AUG, y los codones de terminación, que son, todos empiezan con U, UAA, UAG, UGA, ¿ok? Codones de terminación para que se disocie todo el complejo. Si no, el complejo seguiría eternamente. Y ya. Y otra cosa es que es estable. ¿Por qué? Porque las bases nitrogenadas tienen una pareja con la que se deben aparear sí o sí, y porque ya tenemos predichos todos los resultados posibles. Entonces, por eso se dice que es estable. Y ya, esto sería esta partecita de aquí. Y bueno, es universal porque para todos se aplica esto, no es que alguno tenga un código genético diferente, para todos es este tipo de traducción. ¿Ok? Entonces, no se vayan a olvidar los codones de iniciación y los codones de finalización, que es lo que más les van a preguntar. Y ya está. Uy, ¿alguno de ustedes tiene una pregunta con la parte del código genético? No, a ver, entonces vamos a seguir, chicos. Eh, Haciendo un pequeño recordatorio de lo que eran los genes y sus propiedades. Esto lo vimos en la clase pasada, así que se lo repito rápido. Ok, la primera característica, la replicación, que ya vieron que de una hebra mamá vamos a obtener dos hebras hijas que son idénticas. Uy, ya está. Dos hebras hijas que son idénticas. Después, la propiedad informacional, que es prácticamente que dentro de estos genes tenemos el ADN, pero este ADN se puede traducir a ARN para después ser proteína. Y esta proteína contiene
información importante para nuestro metabolismo. Luego lo que es la variación genética, que con el pasar de los años puede haber variaciones en los genes, ¿ok? Hay a veces cambios en las bases nitrogenadas que a fin de cuentas no van a generar alteraciones. Esto es lo que es la variación genética, o bueno, también la epigenética, ¿ok? Y por último, su capacidad de mutar sin perder su potencial de replicación. Pueden haber cambios, pero todavía puede continuar replicándose. Entonces, quiero que tengan esto bastante claro para ahorita que vamos a ver, pues, diferentes términos característicos, ¿ok? Entonces, vamos a ver primero lo que es la variación en expresión de los genes. Y primero tenemos que conocer un término que es la penetrancia. Eh, Penetrancia genética en sí es un concepto que va a describir la frecuencia con la que un alelo en un gen va a expresarse, ¿ok? O sea, la capacidad que tiene tal porción genética de que en la descendencia se vea expresado. Eso sería lo que es la penetrancia. A ver, entonces aquí tenemos, por ejemplo, un caso de penetrancia incompleta. ¿Qué quiere decir penetrancia incompleta? Que tenemos una característica que en cierta población sí se va a expresar, pero en otra población no se va a llegar a expresar, ¿ok? Por ejemplo, en el caso del retinoblastoma, que es una herencia autosómica dominante con alteración, pues, cromosoma 13, brazo Q, banda 14, subbanda 1. ¿Qué sucede en el retinoblastoma? ¿Por qué se dice que tiene penetrancia incompleta? Eh, Tenemos, supongamos, un grupo de 10 personas que tienen retinoblastoma, ¿ok? A 9 de ellas van a tener neoplasia maligna, o sea, cáncer maligno, mientras que una de ellas no va a tener. Eso es penetrancia incompleta. Todas tienen retinoblastoma, pero ¿por qué 9 tienen neoplasia maligna y hay uno que no tiene? Porque la penetrancia no es total. Es una característica que está en ese alelo que se expresa solamente en algunos, pero va a haber alguna excepción. Eso quiere decir penetrancia incompleta. No sé si les ha quedado claro el término. Si no, normal les vuelvo a explicar. Prácticamente es que es esta característica que algunos tienen y otros no tienen. Penetrancia incompleta, sabiendo que todos parten de lo mismo, o sea, todos están partiendo del retinoblastoma. ¿Ok? Esto sería lo que es penetrancia. Ahora, vamos a ver lo que es expresividad variable. ¿Ok? ¿Qué es la expresividad? Expresividad es la variabilidad en la manifestación fenotípica. ¿Qué es fenotipo? Lo que nosotros podemos ver, ¿ok? De algún gen que algunos individuos pueden portar. O sea, por ejemplo, dos personas tienen el mismo genotipo, ¿ok? Digamos que son gemelos idénticos, para que tengan el mismo genotipo. Eh, una va a expresarlo fenotípicamente de una forma y otro va a expresarlo fenotípicamente de otra forma. Y ya, ese sería el ejemplo. Es cierta característica y en el físico de alguien lo ves de una forma y en el de otra persona lo ves diferente, a pesar de que están compartiendo el mismo gen, el mismo alelo. ¿Ok? Entonces, aquí tienen ejemplos de expresividad variable, los más típicos en lo que es la fibrosis quística. Después, en la osteogénesis imperfecta, a pesar de que haya una alteración, varias personas lo pueden expresar de diferente forma y lo más típico de expresividad variable es el albinismo. Hay algunas características que tienen unos albinos que otros no, como puede ser, por ejemplo, el síndrome de Alejandría, que es este color tan peculiar de los ojos. Es algo que relacionamos al albinismo, pero tiene expresividad variable, o sea que pueden presentarlo algunos y otros no. Y por último, lo que es la polidactilia. Eso sería expresividad variable. Y luego, la herencia limitada al sexo. Aquí prácticamente lo que hablamos es que
van a haber variaciones dependiendo del sexo. Digamos, la misma afección para un varón y una mujer, pero va a tener más gravedad en uno solamente por ser varón o más gravedad en otro solamente por ser mujer, ¿ok? Por eso es herencia limitada al sexo. Iniciando con las cosas comunes, no patológicas, hablamos de genes autosómicos. Cosas que solamente pueden actuar de un sexo, por ejemplo, la capacidad de la lactancia materna. Es algo típico de las mujeres, a pesar que a nivel embriológico deberíamos tener un desarrollo igual, es algo que solamente pueden desarrollar las mujeres por tener doble cromosoma X, ¿ok? Luego, la característica, perdón, el ejemplo más típico de herencia limitada al sexo, sería la hemocromatosis hereditaria. ¿Por qué? Tiene más gravedad en varones que en mujeres. Ejemplo, tenemos a un varón que tiene esta afección a nivel del hígado. ¿Cuál es la penetrancia del 70 al 80%? ¿Y en qué edad aparece? De 40 a 50 años. Sin embargo, tiene una hermana gemela que tiene la misma condición. Su penetrancia va a ser 20 a 30%, o sea, 2 o 3 de cada 10 personas lo van a presentar y la edad de aparición va a ser más tardía. ¿En quién tiene más gravedad? En el varón. ¿Por qué? Solamente porque es varón. Por eso es herencia ligada al sexo, ¿ok? Directamente está asociado con eso. Y ya está. Lo mismo con esta aquí es la capacidad de ovulación, estimulación ovárica, solamente puede estar en las mujeres y ya. Ahora, esta parte sí es sumamente importante, es típica pregunta de examen, siempre lo van a ver y seguramente si revisan preguntas anteriores también lo van a encontrar. Esto siempre entre chicos, sí para que se acuerden. Heterogeneidad genética, ¿qué significa? Ya saben que hetero viene de diferente, ¿ok? Entonces, eh, diferentes genes sería prácticamente acá la traducción. Diferentes genes. ¿Qué sucede? Va a haber muchos genes alterados que van a provocar un solo efecto, ¿ok? Muchos genes, un efecto. Ali, ¿qué significa esto? Síndrome de Waardenburg, un ejemplo, ¿ok? ¿Dónde están las alteraciones? Todos estos genes de aquí. En el PAX3, que ya lo vamos a ver un poquito más en la siguiente clase, me parece. MITF, en el SNAIL2, en el SOX, ¿ok? Y otros más. De hecho, acá no coloqué todos, pero bueno. Va a haber mutaciones en varios genes. ¿Y cuál va a ser el efecto? El síndrome de Waardenburg. ¿Ok? Típica pregunta de examen. Características del síndrome de Waardenburg. Sordera. Sordera desde la edad infantil. Otra característica, alteraciones pigmentarias en los iris, ¿ok? Que es aquí prácticamente como pueden observar en la imagen. Y ya. A esto de aquí se le conoce como heterocromía del iris, pero es particular porque vamos a ver que en un solo ojito van a haber dos colores, como pueden observar aquí, ¿ok? Es algo particular del síndrome. Y ya, esas son las principales características y fenotípicamente lo que pueden visualizar es el mechón blanco, que es típico del síndrome, ¿ok? Y ya, otra cosa, pues el hipertelorismo, ya saben, las órbitas muy separadas y hay afecciones también visuales. Normalmente tienen nariz recta y suelen tener una boca grande, pero con labios bastante delgados. Típico del síndrome. Acuérdense que se los van a preguntar. Y también, pues, que estamos hablando de una heterogeneidad genética, porque se afectaron muchos genes y nos dieron este resultado. A diferencia de su antónimo, que es la pleitropía. La pleitropía quiere decir que va a haber una afección en un solo gen que va a generar muchos efectos. ¿A qué nos referimos con muchos efectos? Afecciones en diferentes sistemas, ¿ok? Entonces, aquí el ejemplo que ya vimos que era el síndrome de Marfan. Ya, a ver, ¿alguno se acuerda alguna característica
típica del síndrome de Marfan, ya lo hemos visto la clase pasada. Sí, la clase pasada creo, o la segunda clase. ¿Se acuerdan algo que sea típico del síndrome? Creo que deformidades en el esternón, si no me equivoco. Sí, lo que sucede en el síndrome de Marfan, perfecto, esa es una característica del síndrome. Va a haber alteración en el gen de FBN1, lo que va a producir alteraciones en toda la parte del tejido conectivo del organismo. Algo típico del síndrome es que no solamente afecta este sistema, sino que también tiene afecciones sensoriales, por ejemplo, en la visión, también afecciones cardiovasculares, por ejemplo. Entonces lo podemos asociar con diferentes sistemas. Por eso decimos que es una pleitropía. Sí, se afectó este gen, pero también van a haber otros problemas, ¿ok? Entonces, típicas características, problemas visuales, problemas en el corazón, también en el sistema neumológico. Usualmente fallecen antes del nacimiento debido a cardiopatías congénitas. Tienen gran estatura, extremidades bastante largas y varios problemas vasculares porque sus arterias están muy distendidas. Y ya, ¿cómo pueden reconocer a un paciente con síndrome de Marfan? Por el tamaño de sus brazos, generalmente son muy largos y tienen cuerpos bastante altos y también bastante delgados. ¿Dónde está la afección? En la fibrilina. Se les nota por acá. Fibrilina. Este de aquí, uy, no sé si se, a ver, se escribe, ¿no? Mm, ahí está. Este gen de aquí, el FBN1, o como a mí me gusta decirle Fabián 1, eh, se va a encargar de producir lo que es la fibrilina o la fibrilina 1. Una afección aquí, pues genera todo esto, ¿ok? Y ya, luego otra aquí que es la fibrosis quística. La fibrosis quística eh, es un problema en el transporte de cloro en los alvéolos, ¿ok? ¿Qué va a ocurrir? Tenemos nuestro alveolito, que es como un saquito, que está muy tranquilo. Los alvéolos tienen un epitelio simple, seguramente ya lo han visto en histología. ¿Por qué necesitan de este epitelio simple plano? Porque tiene que haber intercambio gaseoso, entonces en este intercambio hay difusión y tiene que pasar rápidamente el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede en la fibrosis quística? Debido a al problema con el transporte de cloro, toda esta zona de aquí se va a llenar como de mucosidad, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Esto aumenta el grosor del alveolo. Ya no solamente los gases tienen que cruzar toda la capita alveolo capilar, sino también toda esta zona de aquí. Así que estamos hablando pues de un patrón restrictivo que genera problemas neumológicos, como las características o síntomas que hay en la fibrosis quística, tos persistente, sibilancias, infecciones pulmonares. Pero ¿por qué decimos que es una pleitropía? Porque no solamente está afectando a nivel pulmonar, sino que también hay otros problemas, como puede ser la pancreatitis, también está asociado a lo que es la esterilidad o problemas en las articulaciones, ¿ok? Y ya está. Y otra cosa que afecta es las glándulas sudoríparas. Ahí para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Y es una afección, ya saben, de herencia autosómica recesiva. Ya lo vimos la clase pasada. ¿En dónde es la afección? Son mutaciones en este gen de aquí, el CFTR. ¿Algunos se acuerda cómo se leía esto de aquí? Ignoren la C. Cromosoma 7, brazo largo y... no, el 31 no recuerdo. Sí, perfecto. Sería banda 31. Aquí no nos dan la subbanda. Ya está, chicos. Entonces, esos serían los principales problemitas. Acuérdense, heterogeneidad, mucho gen, un efecto. Pleitropía, un gen con muchos efectos. ¿A qué nos referimos con muchos efectos? Que afecta a diferentes sistemas. ¿Ok? Y ya, esto sería esta parte de aquí. Les coloco una estrellita para que se acuerden, por favor, que esto siempre se los van a preguntar. Y ya, y es también la partecita más importante de esta clase.
traten de acordarse qué significa cada uno y también qué síndromes están relacionados. Ahora vamos a hablar muy rápidamente de epigenética, que es como una parte que les introducen en esta clase, pero es bastante simple, solamente para que lo recuerden. Después se las van a mencionar algunas veces en otros cursos. Lo principal es que se sepan el término, ¿qué es la epigenética? Epigenética es el estudio de cambios, digamos, por evolución, eh, en las bases nitrogenadas, en la distribución de las bases nitrogenadas. ¿Qué generan estos cambios? Puede ser activación o inactivación de diferentes genes, como ven acá en pantalla. ¿Ok? Normalmente esto no es patológico, es algo que no genera una afección en la salud, ¿ok? Pero son cambios heredables. Y ya está. Por eso van variando con el pasar de las generaciones. Se llegan a heredar. Aquí está. Cambio heredable, no hay cambio en el ADN. Eso es epigenética. Netamente estudia pues esta activación o desactivación. Y puede ocurrir por estas cositas de aquí. Primero por metilación, que es lo más común, acetilación o por fosforilación. Aquí está la imagen para que más o menos lo vean. Por ejemplo, este cambio. Tenemos aquí una citosina. En esta zona de aquí, pues solamente tiene su puente de hidrógeno, pero después se va a añadir este grupo metilo, aquí en la partecita de arriba. Como pueden observar en la imagen, y esto es lo que va a generar la variación en la base nitrogenada en la secuencia, ¿ok? Entonces, esto es prácticamente la epigenética. Y ya está. Lo que va a ocurrir con esta partecita de aquí es que pueden haber variaciones en lo que es transcripción. Puede llegar a transcribirse, como puede no llegar a transcribirse este gen. Entonces, aquí hay también para que vean más o menos qué influye en que el gen se exprese o no. Puede ser que haya modificación a nivel de las histonas, que ya saben que son las proteínas que están prácticamente abrazando al ADN. Y aquí vamos a ver nuestra histona 1. Por lo que es la metilación y ya. Y bueno, el ARN de interferencia, pero más tienen que acordarse de esto de aquí, de la metilación. ¿Qué tienen que recordar de esta partecita? Significado de epigenética y los procesos por los cuales puede ocurrir estos cambios. O sea, la metilación, la acetilación y la fosforilación. Nada más. Eso es todo lo que tienen que saber de esta parte. Y ya, se los explico rápidamente porque también es un segmento bastante cortito. ¿Ok? Ahora, una cosita que sí es bastante importante es el ADN mitocondrial, que ya les había hablado un poquito de por qué tenemos que estudiarlo por separado. Bueno, se los vuelvo a repetir por si no se acuerdan, por eso acá también les coloqué una bacteria. Ya leímos la clase pasada, pero pequeña review de biología. Ya saben que en el proceso de evolución tuvimos que incluir a estas bacterias que tenían la capacidad de transformar oxígeno en energía. ¿Por qué? Porque tenemos que sobrevivir de alguna forma. Entonces, ¿cómo se realizan los cambios por evolución? ¿Cuál es el principal modo de sobrevivir a todas las variaciones ambientales que hay? Simbiosis. Simbiosis entre entre una célula procariota y entre una bacteria, ¿ok? Es así que con el pasar del tiempo, pues esta bacteria se fue incluyendo al funcionamiento de esta célula hasta ser considerada una organela. Y de hecho, una de las organelas más importantes que tiene nuestra celulita, que es la mitocondria. ¿Ok? Pero este pasado evolutivo, pues nos da estos pequeños resultados, el ADN mitocondrial, como antes era un eh, individuo, digamos, un ser vivo, tenía sus propias características genéticas. Es por eso que la mitocondria también tiene su propio material genético. Y bueno, review rápido porque ya se los había mencionado en la clase pasada y seguramente ya lo han visto varias veces. Entonces, por eso tenemos que estudiar el ADN mitocondrial. Principales características del ADN mitocondrial, cositas que no se tienen que olvidar. Doble hélice, al igual que nosotros. ¿Cuál es la peculiaridad? Nuestro ADN se ve algo así como una cadena, mientras que el ADN de las mitocondrias es un circulito. ¿Ok?
Esto que ven aquí es el ADN mitocondrial. Y ya, ¿para qué la mitocondria tiene su propio ADN? Porque también tiene que expresar sus propias proteínas para cumplir sus funciones en sí. Acuérdense que la principal función de la mitocondria es transformar el oxígeno en ATP. Oxígeno más glucosa en ATP, ¿ok? Bueno, en ATP, CO2 y en agua. Pero a grandes rasgos, ATP, que es el que más nos importa. Entonces, algo más que tienen que saber que este ADN eh, tiene una distribución asimétrica, ¿ok? Eh, Hay zonas que tienen una gran cantidad de bases nitrogenadas G y C, que acuérdense que son las bases nitrogenadas que están unidas muchísimo más fuerte, porque tienen tres enlaces. Y estas zonas las conocemos como zonas pesadas. Es algo típico del ADN mitocondrial. Y ya está. Diferencias con el ADN nuclear. Lo típico, principalmente con el código genético es lo que van a ver. El UGA que va a codificar el triptófano, pero también se utiliza como un codón de terminación. Ya saben que nosotros solamente es un codón de terminación. El AUA va a codificar la metionina, para nosotros codifica isoleucina, ¿ok? Y el AGA y AGG, en lugar de codificar arginina, van a codificar stop. Y bueno, y van a tener tres codones de inicio, que son el AUG, el AUA y el AUU. Y ya está. Esta sería esta partecita de acá. ¿Ok? Entonces, en total son dos codones de terminación y estos de acá. Y tres codones de iniciación. A diferencia de nosotros, pues que tenemos un codón de iniciación y tres codones de stop, ¿ok? La principal diferencia entre el ADN nuclear y el ADN mitocondrial. ¿Por qué es importante que estudiemos el ADN mitocondrial? Porque si hay una afección en el ADN mitocondrial, se van a ver afectados todos los órganos que son los que utilizan más el ATP. Miren, aquí tienen ejemplitos. ¿Cuáles son los órganos dependientes de ATP? Principalmente el cerebro, el músculo y el corazón. Acuérdense que el corazón pues también es músculo. Sin estos órganos, sin el funcionamiento adecuado del cerebro y corazón, imposible que haya vida. Es por eso que es tan importante estudiar la mitocondria. Y sí, todos los órganos pues también necesitan utilizar ATP, entonces de alguna manera también se van a ver afectados, pero principalmente cerebro, músculo y corazón, ¿ok? Relacionados a las afecciones cardíacas. Esto sería la parte de ADN mitocondrial. Y ahora otra fija de su examen que también les van a preguntar en todo momento. Creo que no hay año en el que no les hayan preguntado eso y por eso también se los coloqué en su pretest, lo que son las mutaciones. ¿Qué quiere decir mutación? Alteración permanente. ¿Ok? ¿Cuál es la principal respuesta de nuestra celulita ante una gran cantidad de mutaciones? Apoptosis celular. En el caso de que no haya apoptosis, ya estamos hablando de un problema mayor, o sea, células malignas y lo que podría conllevar a un cáncer. Pero aquí, como estamos viendo mutaciones a nivel de las bases nitrogenadas, pues estamos viendo una partecita mucho más pequeña, ¿ok? La célula tiene capacidad de corregir estos errores, estos borradores, digamos, antes de que esta información llegue a traducirse a proteína y ocurran, pues, problemitas más adelante. Entonces vamos a ver ahora mutaciones en la secuencia del ADN. Ok, lo más frecuente es que ocurran estas cositas de aquí. Tienen nombre, transición y transversión. ¿Qué quiere decir? La transición ocurre entre familias y la transversión es entre extraños, digamos. ¿A qué me refiero con eso? ¿Se acuerdan de las familias? ¿Se acuerdan cuáles eran purinas y cuáles eran pirimidinas? ¿No, chicos?
Adenina, guanina, purina, Ujú, las purinas, sí. Y las pirimidinas, uracilo, timina y citosina. perfecto. Ok, acuérdense que hay una guanina con sus doble anillo y uracilo, timina y citosina con su único anillo. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo ocurre una transición? Cuando el cambio ocurre entre familias. O sea, por ejemplo, cuando ocurre entre adenina y timina. Si tenemos nuestro enlace de ADN y en alguna partecita, mientras se realiza la replicación, por ejemplo, la ADN polimerasa coloca una guanina en lugar de una adenina, lo que está ocurriendo es una transición. ¿Ok? Porque es de la misma familia. Lo mismo si colocó una timina en lugar de una citosina, porque pertenecen al mismo grupo. Por otro lado, la transversión es entre dos familias diferentes. Cuando cambiamos una purina por una pirimidina o al revés, ¿no? Por ejemplo, si teníamos que colocar una timina, en lugar de eso se colocó una guanina. O si teníamos que colocar una timina y se colocó una adenina. Eso es transversión, eh, mutación, bueno, de tipo transversión. ¿Cómo les pueden poner en su examen? Que es seguramente lo que más les importa en este momento porque no falta mucho para los exámenes. Por ejemplo, les dicen, ocurre una mutación en hebra X de ADN en tal cromosoma, ta, ta, ta. Bueno, donde en lugar de colocarse la base nitrogenada de timina, se colocó una citosina. ¿Qué tipo de mutación es? ¿Cuál sería, chicos? Si en lugar de colocar timina, colocamos citosina. Mutación, Transversión. perdón, trans- Así. sería transición. Ajá. Transición. Porque muy bien, chicos, porque pertenecen a la misma familia. Y así les pueden colocar, o sea, más o menos una cosita así sería lo que les pueden preguntar a esta parte, para que se acuerden de esto. Es importante, ¿ok? De ahí, ¿por qué ocurren las mutaciones? Eh, hay mutaciones que son espontáneas, ¿ok? Hay otras mutaciones y es muy raro que sean mutaciones espontáneas. Y de llegar a pasar, eh, la misma célula tiene todo un sistema de corrección. Por ejemplo, al momento en el que se vuelve a leer la hebra, se da cuenta de que ahí no iba tal base nitrogenada, entonces se necesita una exonucleasa y se rompe ese pedacito, se corrige. Y así al final ya llega el limpio, por así decirlo, no llega el borrador, ya llega lo que debería llegar. Después, lo más común ahora, que es la inducción por agentes mutágenos, es constantemente estamos en riesgo de que ocurran mutaciones. En la actualidad hay muy mala alimentación y muy poco cuidado ante lo que es, por ejemplo, las radiaciones, radiación ionizante, radiación no ionizante. Entonces, por ahora es lo más típico, por agentes mutágenos. Lo que consumimos puede causar mutaciones. En los lugares en los que estamos y salimos sin colocarnos bloqueador, también puede haber mutaciones. Y luego, por último, lo que son las sustancias químicas. ¿Qué sustancias químicas? Ahorita que están llevando a Nato, para que no se olviden de ponerse su mascarilla, el formaldehído. ¿Ok? Si un doctor les dice, no, no te coloques mascarilla, no te escucho, ustedes igual pónganse su mascarilla porque el formaldehído con el cual se conservan los cadáveres es una sustancia química que típicamente causa mutaciones a nivel celular, a nivel del ADN. ¿Ok? ¿Qué más? Lo que es el ácido nitroso también típicamente causa eh, mutaciones, ¿ok? ¿Cómo ocurren las mutaciones? Miren, aquí tienen las cositas que pueden ocurrir. Primero, cambio, que es lo que ya vimos, transición y transversión. Lo otro, adición, que se añadan bases nitrogenadas que no deberían ir ahí. Y por último, supresión, que directamente no se añadan. ¿Por qué es tan grave que haya un cambio en una base nitrogenada? Acuérdense que el ribosoma va leyendo de 3 en 3. Entonces, 3, 3, 3. Cada uno significa un aminoácido. Si realizamos un pequeño cambio en uno, puede ser que se llegue a cambiar el aminoácido resultado. Entonces, ya no se estaría formando la misma proteína. Es por eso que es
tan importante saber acerca de estas mutaciones. Y ya, y ahorita lo vamos a ver cada uno de los casos que puede ocurrir, ¿ok? Primero son las mutaciones sin sentido. ¿Qué ocurre en las mutaciones sin sentido? Un aminoácido va a ser reemplazado por un codón de stop. ¿Cuál es el problema con esto? Que el aminoácido, los aminoácidos que faltaron pueden cambiar a la proteína totalmente. O la proteína puede quedarse, por ejemplo, a un 50% o a un 75%. ¿Ok? Y esto puede afectar, obviamente, en su función. Entonces, esa es una mutación sin sentido. Luego están las mutaciones con cambio de sentido, que quiere decir que un aminoácido se cambia por otro aminoácido. ¿Ok? Es el cambio de sentido. Como aquí pueden ver en la imagen, que se cambia este por este de aquí. Otros ejemplos, la mutación frame shift, que también se le conoce como mutación de desplazamiento del marco de lectura. Ya saben que se va leyendo de 3 en 3, en 3 en 3. Entonces, 3 van a significar un aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido. Acá, ¿qué ocurrió? Hubo una eliminación. ¿De quién? De la citosina, de esta que están viendo acá. Entonces, en este ejemplo se eliminó. ¿Qué ocurre? Todo el marco se moviliza. Todo va a cambiar. Miren, iniciamos bien con la alanina. Acá debía ir arginina, pero como no está la citosina, se desplazó y ahora tenemos glutamina. Y así va a ir cambiando, ¿ok? Miren, por ejemplo, acá está treonina y es diferente a lo que originalmente debió ocurrir. Inclusive este último aminoácido aquí ni siquiera se llega a leer porque le falta una base nitrogenada y se lee de 3 en 3. Por eso el cambio en una sola base puede generar una alteración en todo, ¿ok? Esta es la parte de mutación. Me parece que también es una review de biología, creo que también lo han visto. Y ya, no se van a olvidar este pedacito. Y por último, solamente para que recuerden, porque probablemente ya lo saben, el proceso de extracción de ADN, que también se los colocan en su... Uy, no está aquí. Que también se los colocan en su teoría, pero vamos a hacer un pequeño remember porque es algo que más adelante pues también van a tener que aplicar. Los pasos. ¿De dónde podemos sacar ADN? De todas nuestras células. Frotis bucal, líquido cefalorraquídeo, un frotis sanguíneo, ¿ok? Principalmente cuando estamos haciendo una búsqueda de alguna alteración, podemos sacar una biopsia de un tejido, como por ejemplo en el caso de lo que es el Papa Nicolau. Sacamos una partecita del tejido y ya está. O de células epiteliales. Entonces, primer paso, tenemos que recolectar el ADN, ¿ok? Obtener la muestra biológica. Después, ¿qué tenemos que hacer? Lisis. ¿Para qué es la lisis celular? Ya saben que la célula tiene su bicapa lipídica, una bicapa que no nos permite acceder a la información que está en el núcleo. Entonces, en la lisis se tiene que romper esta bicapa lipídica para que todo el contenido que está dentro del citoplasma pueda escapar y así podamos acceder al núcleo donde está la información que nos importa, o sea, el ADN. Es así que simplemente se tiene que romper esta barrera. ¿Ok? ¿Qué utilizamos para la lisis celular? No sé si se ve acá en la imagen. Bueno, se utilizan detergentes. Y ya, y también, ya, bueno, aquí está el otro paso. El siguiente paso que es eliminar las proteínas. Esta parte también de extracción de ADN, no recuerdo si lo hacen en la práctica de embriología, pero sí lo van a hacer sí o sí en bioquímica. Entonces, para que lo recuerden un poquito. Ya, eliminar lo que son las proteínas que van a contaminar la muestra, ¿ok? Entonces, se tiene que separar cualquier otra molécula que nos interese en ese momento del ADN. Y para eso se pueden utilizar diferentes enzimas. Podemos añadir lo que es el fenol, por ejemplo, también. ¿Ok? ¿Para qué el fenol? Porque tenemos que precipitar a las proteínas y a los lípidos y tiene que quedar el ADN. En su tubito se vería algo así. Este es el tubo, aquí está todo el contenido y en la parte superior queda el ADN, así flotando, parecen unas telarañas.
Y todo lo demás que queda abajo son las otras biomoléculas. Después, lo que viene a ser el lavado, que es ya separar de este compuesto al ADN solamente para poder analizarlo. O sea, eliminar impurezas, ¿ok? Porque tenemos que tener el ADN totalmente puro. Y ya, este sería en sí el proceso de extracción de ADN. Otra cosa importante que tienen que conocer eh, al PCR, que también se los menciono un poquito en esta clase. ¿Qué significa PCR? Reacción en cadena de la polimerasa. ¿Para qué nos sirve? Cuando necesitamos amplificar algunos fragmentos de ADN. Generalmente esto se utiliza pues para lo que es microbiología o para parasitología. ¿Para qué nos sirve si queremos realizar pruebas forenses, si queremos dar algún diagnóstico? Por ejemplo, para diagnósticos virales sirve mucho la prueba de PCR. Para cuando estaba lo que era el COVID-19, si queremos reconocer, por ejemplo, a la varicela zoster, por ejemplo, rotavirus. Ya, para eso nos sirve la prueba de PCR. Y bueno, también para parásitos. Después, si queremos realizar investigación, también sirve la prueba de PCR, porque así se pueden identificar mutaciones en algunos genes que pueden estar asociados a enfermedades. Y ya está. Esto sería la partecita de PCR. Y sería todo lo más importante que les pude rescatar de su teoría. ¿Alguno tiene alguna pregunta en la parte de extracción? Es más que todo para que recuerden el proceso, porque igual, bueno, también lo van a volver a ver en sus prácticas y más adelante. Ok, entonces, esto de aquí sería nuestra bibliografía, un poquito del CARP. El CARP siempre los va a perseguir, chicos. Que es netamente biología, por si lo quieren ver. Esta parte es bastante relacionada a la biología. Y bueno, ya saben que si quieren leer de genética, estos dos libritos de acá, ¿ok? Que también son los que utilizan para sus teorías. Y ya, eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Ahorita les voy a pasar el link del post-test. Traten de llenarlo a conciencia para que puedan ir practicando un poquito para sus exámenes y aplicar